Cada año celebramos la Navidad el 25 de diciembre, porque se cree que Jesús nació en esta fecha. Sin embargo, ningún evangelio menciona este día como el nacimiento del niño Jesús. Entonces, ¿por qué lo celebramos en esta fecha? Y, más importante aún, ¿cuándo nació realmente Jesucristo? Hoy vamos a explorar las páginas de la Biblia en busca de respuestas. Encontraremos 7 pistas clave que nos revelan la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Acompáñanos mientras desciframos uno de los mayores misterios de la historia. Primera pista: el censo. La primera pista la encontramos en el Evangelio de Lucas, que dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Por qué los romanos realizaban censos? Estos registros eran herramientas clave para controlar a la población y garantizar que nadie escapara del sistema de impuestos del Imperio Romano. Los censos eran una muestra del poder imperial, recordando que incluso las vidas más humildes estaban bajo el dominio del emperador. Pero mientras César Augusto creía controlar el mundo, Dios utilizaba los actos de un gobierno terrenal para escribir su historia. Este censo obligó a las personas a regresar a sus ciudades de origen, lo que llevó a miles a desplazarse. Entre ellos estaban José y María, quienes se dirigieron a Belén, la ciudad profetizada como el lugar donde nacería el Salvador del mundo. José, descendiente de la casa de David, tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén, acompañado de María, quien estaba a punto de dar a luz. Este no era un viaje sencillo. Aproximadamente 130 kilómetros de trayecto agotador, aún más desafiante para una mujer embarazada. Sin embargo, lo que parecía un obstáculo logístico era, en realidad, una pieza esencial del plan divino. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había escrito: «Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». A través de un decreto imperial, Dios se aseguró de que esta profecía se cumpliera. Otro factor muy importante: el clima. Aquí surge un detalle interesante. En Judea, los inviernos son fríos y lluviosos, lo que habría hecho extremadamente difícil viajar largas distancias a pie o en burro. Los romanos, conocidos por su eficiencia, probablemente no habrían organizado un censo durante esta temporada. Es más plausible que este evento ocurriera en primavera u otoño, cuando el clima era más favorable y el movimiento masivo de personas resultaba mucho más práctico. Esta pista climática nos lleva a cuestionar la fecha tradicional del 25 de diciembre y abre la puerta para considerar otras posibilidades más cercanas a la realidad histórica y bíblica. Estas fechas del censo coinciden con momentos importantes en el calendario judío, como las cosechas o festividades, cuando los desplazamientos y reuniones eran habituales. Pero lo más extraordinario es cómo un instrumento de control político, ideado por un emperador, se convirtió en una herramienta para cumplir el plan divino. César Augusto, en su intento de afianzar su dominio sobre el vasto imperio romano, estaba, sin saberlo, preparando el escenario para el evento más trascendental de la historia: el nacimiento del Salvador. Este censo no fue una coincidencia. Fue el medio que Dios utilizó para llevar a su hijo al lugar exacto, en el momento preciso. José y María no eran conscientes de que cada paso hacia Belén cumplía una antigua profecía. Tampoco lo sabía César Augusto,
cuyo decreto formaba parte del plan del Creador del universo. Una vez más, vemos cómo Dios mueve las piezas de la historia, incluso las más mundanas, para cumplir sus propósitos eternos. Jesús no nació donde el hombre lo planeó, sino donde Dios lo había determinado desde la eternidad. En medio del control político de Roma, se manifestaba el control absoluto de Dios. Este censo es un recordatorio poderoso de que, incluso en el caos humano, hay un diseño divino que actúa con precisión. En resumen, el censo de César Augusto sugiere que Jesús probablemente no nació en pleno invierno. Las evidencias apuntan a una fecha más lógica, en primavera u otoño, cuando las condiciones climáticas y logísticas eran más favorables para organizar un evento de tal magnitud. Segunda pista: el padre de Juan el Bautista. Nuestra segunda pista proviene de un detalle fascinante relacionado con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Sabemos que Zacarías era sacerdote de la clase de Abdías y que mientras ofrecía incienso en el templo, un ángel le dio un mensaje que cambiaría la historia. Su esposa, Elizabeth, quien era estéril y de avanzada edad, tendría un hijo. Ese niño sería Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Pero aquí es donde se pone interesante. El momento en que esto ocurrió nos da una clave para calcular el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos: «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Estando él ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase». Los sacerdotes israelitas se dividían en 24 grupos o turnos, y cada uno servía en el templo durante una semana, 2 veces al año, según el orden descrito en el libro de Crónicas. Zacarías pertenecía al 8º grupo, el de Abías, cuyo turno caía aproximadamente entre mayo y junio. Fue en este periodo cuando Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel, y poco después, Elizabeth quedó embarazada. Ahora bien, Lucas 1:26 nos dice que 6 meses después de la concepción de Juan, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que sería la madre de Jesús. Esto sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Si sumamos 9 meses, su nacimiento habría ocurrido entre septiembre y octubre. Tercera pista: la fiesta de los tabernáculos. Sorprendentemente, esta línea de tiempo coincide con la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del calendario judío, que se conmemora en otoño entre septiembre y octubre. Esta festividad, conocida como Sukkot, celebra el tiempo en que Dios habitó entre su pueblo durante el Éxodo, cuando los israelitas vivían en tiendas o tabernáculos en el desierto. Era un tiempo de alegría, gratitud y reflexión sobre la presencia divina. El Evangelio de Juan refuerza esta conexión. En el capítulo 1 leemos: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». La palabra habitó en el texto griego original puede traducirse como tabernáculo. ¿Qué momento más significativo para que Dios literalmente viniera a habitar entre su pueblo que durante esta festividad? Cada detalle parece estar calculado por Dios. Lo que en un principio parece un episodio aislado, como el relato de Zacarías, es en realidad una pieza esencial en el plan divino. Cada palabra en las Escrituras está colocada con precisión, y este detalle aparentemente pequeño nos muestra una vez más que el plan de Dios no tiene margen de error. Las festividades judías no solo miraban al pasado, sino que también profetizaban el futuro. Por ejemplo, la Pascua señalaba la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, mientras que Pentecostés coincidió con la llegada del Espíritu Santo.
Si eventos tan trascendentales estuvieron alineados con estas festividades, tiene sentido considerar que el nacimiento de Jesús también podría estar vinculado a ellas. Una festividad que podría coincidir con el nacimiento de Jesús es Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, celebrado en otoño. Este día marca nuevos comienzos y reflexiona sobre el reinado de Dios. El sonido del shofar, que llama al arrepentimiento y proclama la soberanía divina, habría sido un contexto ideal para el nacimiento del Rey de Reyes. Al venir al mundo, Jesús inauguró una nueva era, un nuevo pacto y una esperanza renovada para la humanidad. Todo en el plan de Dios está calculado como una sinfonía perfecta, donde cada nota tiene su lugar exacto. El hecho de que el nacimiento de Jesús pudiera alinearse con las festividades judías demuestra que no fue un evento aislado, sino profundamente entrelazado con la historia, las tradiciones y las expectativas espirituales de su pueblo. Cuarta pista: los pastores en los campos. El Evangelio de Lucas nos ofrece otro detalle significativo sobre la noche del nacimiento de Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Este versículo contiene una pista clave sobre la época del nacimiento. En Judea, los inviernos son fríos y lluviosos, lo que hacía improbable que los pastores estuvieran al aire libre cuidando a sus rebaños en los campos. Durante esta temporada, los rebaños solían resguardarse en refugios. Esto sugiere que Jesús no nació en diciembre, sino en una estación más templada como primavera, verano u otoño. En primavera, por ejemplo, los pastores llevaban a sus rebaños a los campos durante la temporada de nacimiento de los corderos, disfrutando de temperaturas agradables y noches frescas pero no hostiles. En otoño, durante la cosecha, los pastores aún cuidaban a sus rebaños en los campos, aprovechando el clima templado. Este pequeño detalle bíblico, aparentemente insignificante, apunta a que el nacimiento de Jesús ocurrió en un momento diferente al invierno. Quinta pista: la estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los elementos más enigmáticos del relato del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo leemos: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué era esta estrella? ¿Un fenómeno natural, un acto divino o ambos? Sea cual sea la respuesta, esta estrella marcó un momento extraordinario en la historia: el cielo anunciando la llegada del Salvador. Algunos han intentado identificar fenómenos astronómicos que coincidan con este relato. Una teoría popular sugiere que la estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria, donde dos planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean creando un punto de luz brillante. Según cálculos, una conjunción así ocurrió en el año 7 a.C., dentro del rango temporal del nacimiento de Jesús. Otra posibilidad es que fuera una nova o supernova, una explosión estelar que genera un brillo intenso durante semanas o meses. Aunque no hay registros definitivos de un evento así en ese periodo, es una teoría plausible. También se ha planteado que pudo tratarse de un cometa. Sin embargo, en aquella época los cometas solían interpretarse como presagios de desgracia, lo que hace menos probable esta opción. Lo más fascinante es que esta estrella no solo fue visible, sino que guió a los magos hasta el lugar exacto donde estaba el niño.
Esto sugiere que la estrella no era un fenómeno astronómico común, sino algo que Dios utilizó de manera sobrenatural para anunciar el nacimiento de su Hijo. Más allá de su naturaleza, la estrella de Belén tenía un propósito claro: anunciar al mundo que el Salvador había llegado. Mientras los líderes religiosos en Jerusalén ignoraron las profecías que señalaban al Mesías, la señal celestial despertó la atención de los magos y alertó al rey Herodes. La estrella no fue solo un fenómeno astronómico, fue un mensaje divino, una proclamación de que el cielo y la tierra se unían para celebrar la llegada del Hijo de Dios. Sexta pista: Herodes y la masacre de los inocentes. La masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, es uno de los eventos más oscuros asociados con el nacimiento de Jesús. El relato de Mateo nos presenta a los tres sabios, conocidos como los Reyes Magos, quienes siguieron la estrella en el cielo y llegaron a Jerusalén buscando al recién nacido rey de los judíos. Creyendo que este rey estaría en el palacio, se dirigieron a Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes, intrigado pero lleno de sospechas, le respondió: Id y buscad diligentemente al niño, y cuando lo encontréis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Sin embargo, los sabios recibieron una advertencia divina en sueños y decidieron no regresar a Herodes. Mateo relata que, al darse cuenta de que había sido burlado, Herodes se llenó de ira y ordenó una atrocidad inimaginable: la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto brutal y despiadado nos deja, no obstante, una importante pista sobre el momento del nacimiento de Jesús. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que significa que la masacre debió ocurrir poco antes de esa fecha. Si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, su nacimiento puede situarse entre los años 6 y 4 antes de Cristo. El contexto histórico también refuerza esta línea temporal. Herodes era conocido por su paranoia y crueldad. Llegó a ejecutar a miembros de su propia familia, incluidos sus propios hijos, para proteger su trono. Al oír hablar del nacimiento de un rey de los judíos, su reacción fue coherente con su carácter: eliminar cualquier posible amenaza, sin importar cuán pequeña o inocente fuera. Lo que Herodes no entendía era que este rey no había venido a arrebatarle su trono terrenal. Jesús había llegado para inaugurar un reino celestial que no podía ser detenido por el poder humano. En medio de esta tragedia, el plan de Dios seguía avanzando. José, advertido en sueños por un ángel, huyó con María y Jesús a Egipto, fuera del alcance de la furia de Herodes. Este escape no solo salvó la vida del Salvador del mundo, sino que también cumplió otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Incluso las lágrimas de las madres de Belén, reales y desgarradoras, ya habían sido mencionadas por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Este episodio es un recordatorio del contraste entre la crueldad humana y el plan perfecto de Dios. Herodes intentó usar la muerte para detener la vida, pero el niño que tanto temía había venido precisamente para vencer a la muerte. Séptima pista: el inicio del ministerio de Jesús. La última pista, que nos ayuda a determinar la fecha del nacimiento de Jesús, se encuentra en el momento en que inició su ministerio público. Lucas 3 nos da este dato crucial. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años.
Aunque este detalle pueda parecer una nota biográfica, contiene una conexión profunda con el momento de su nacimiento. Sabemos que Jesús comenzó su ministerio durante el gobierno de Tiberio César. Lucas menciona que esto ocurrió en el año 15 del reinado de Tiberio, que los historiadores sitúan alrededor del año 29 o 30 después de Cristo. Si Jesús tenía aproximadamente 30 años en ese momento, su nacimiento debió ocurrir entre los años 6 y 4 después de Cristo 4, antes de Cristo, un dato que coincide con el periodo en que Herodes, el Grande, aún estaba vivo. Este marco temporal confirma y refuerza las pistas anteriores. La precisión de las Escrituras y su conexión con eventos históricos nos muestran una vez más cómo el plan de Dios se despliega con una exactitud divina, entrelazando cada detalle en una narrativa que trasciende el tiempo. La mención de que Jesús tenía unos 30 años al iniciar su ministerio no es casual, ya que en la tradición judía esta era la edad mínima para que un sacerdote comenzara su servicio y simbolizaba madurez plena. Aunque no era sacerdote levítico, Jesús se presentó como el sumo sacerdote eterno, inaugurando un ministerio que transformaría la historia y abriría el camino a la salvación. ¿Qué sucedió en esos 30 años en los que Jesús vivió en Nazaret? Aunque la Biblia guarda silencio sobre este periodo, podemos imaginar que fueron años de preparación, obediencia y crecimiento. No fueron años desperdiciados, sino el tiempo perfecto para que Jesús estuviera listo para cumplir su propósito en el momento exacto. Ahora repasemos las 7 pistas que nos ayudan a establecer la fecha de nacimiento de Jesús. 1. La concepción de Juan el Bautista. Esto ocurrió alrededor de junio del año 6 antes de Cristo, lo que sitúa la concepción de Jesús 6 meses después, en diciembre del mismo año. Su nacimiento, por tanto, se estima en septiembre u octubre del año 5 a.C., considerando los 9 meses de embarazo. 2. La estrella de Belén. Si interpretamos este fenómeno como una conjunción planetaria u otro evento astronómico, se alinea con el marco temporal del año 6 o 5 a.C. 3. La masacre de los inocentes. Este evento tuvo lugar poco antes de la muerte de Herodes, en el año 4 a.C., confirmando que Jesús nació antes de esa fecha. 4. Los pastores en los campos. El hecho de que los pastores estuvieran al aire libre cuidando a sus ovejas sugiere que Jesús no nació en invierno, sino en una estación más favorable como primavera, verano u otoño. El censo de César Augusto. Organizar un censo en invierno habría sido impráctico, lo que apunta a una fecha más lógica en otoño. 6. El verbo habitó. En Juan 1:14, la palabra habitó se relaciona con tabernáculo. Esto podría vincular el nacimiento de Jesús con la fiesta de los tabernáculos, celebrada en septiembre u octubre. 7. La edad de Jesús al iniciar su ministerio. Alrededor del año 28 a 30 de Cristo, Jesús tenía unos 30 años. Esto refuerza que su nacimiento ocurrió entre los años 6 y 4 a.C. Por todo esto, las pistas convergen en que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en septiembre u octubre del año 5 a.C., en perfecta sincronía con los eventos históricos y las profecías bíblicas. Surge entonces una pregunta. ¿Por qué el calendario actual no coincide con la fecha real del nacimiento de Jesús? La respuesta radica en un error humano en los cálculos realizados siglos después de su vida. En el siglo IV, un monje llamado Dionisio el Exiguo intentó establecer un punto de referencia para medir el tiempo: el año del nacimiento de Cristo. Su intención era dividir la historia en 2 eras, antes de Cristo
y después de Cristo. Sin embargo, los datos disponibles en su época no eran tan precisos como los que tenemos hoy. Dionisio basó sus cálculos en las referencias históricas y los evangelios, pero cometió errores cruciales. 1. La muerte de Herodes. No sabía que Herodes el Grande, quien estaba vivo en el momento del nacimiento de Jesús, según los evangelios, había muerto en el año 4 antes de Cristo. Esto implica que Jesús debió nacer antes de esa fecha. 2. La ausencia del año 0. Dionisio pasó directamente del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, omitiendo un año 0, lo que distorsiona toda la cronología. Aunque los cálculos de Dionisio llevaron a una fecha incorrecta para el nacimiento de Jesús, su sistema se convirtió en la base del calendario que usamos hoy, definiendo cómo medimos el tiempo y celebramos la llegada del Salvador. A pesar de los errores humanos, lo que realmente importa no es la precisión matemática, sino el significado profundo del evento. Jesús vino al mundo en el momento perfecto, cumpliendo profecías y marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Es fascinante cómo, a pesar de los errores en sus cálculos, el esfuerzo de Dionisio logró reorganizar la historia. Su objetivo era destacar el momento más trascendental de la humanidad: el nacimiento de Jesús. Aunque no acertó en algunos detalles, el impacto de su sistema trasciende el tiempo y sigue dando forma a nuestras vidas hasta el día de hoy. La idea de que Jesús nació el 25 de diciembre no proviene de las Escrituras, sino de tradiciones históricas establecidas siglos después. Durante los primeros siglos del cristianismo no había consenso sobre la fecha exacta de su nacimiento, y los cristianos se centraban más en su muerte y resurrección. Una teoría sugiere que esta fecha se adoptó para coincidir con el Festival Romano del Sol Invictus, celebrado entre el 21 y el 25 de diciembre, que simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Este mensaje armonizaba profundamente con la representación de Jesús como la luz del mundo. En el siglo IV, cuando el cristianismo se oficializó bajo Constantino, los líderes de la Iglesia adoptaron el 25 de diciembre, una festividad pagana, como fecha del nacimiento de Jesús. Esto facilitó la transición cultural al cristianismo, permitiendo a los nuevos creyentes mantener tradiciones mientras enfocaban su fe en el Salvador. Otra teoría propone que el 25 de diciembre se estableció calculando 9 meses desde el 25 de marzo, fecha asociada con la concepción y crucifixión de Jesús. Aunque sin respaldo histórico o bíblico, esta idea buscaba vincular momentos clave de su vida con el ciclo anual. Aunque el 25 de diciembre no tiene evidencia bíblica o histórica como el día real del nacimiento de Jesús, esto no es lo más importante. De hecho, ni los apóstoles ni los primeros cristianos celebraron su nacimiento. Lo que realmente debemos celebrar no es una fecha, sino el significado profundo detrás de este evento. A menudo, cuando nos preguntan qué celebramos en Navidad, respondemos: el nacimiento del niño Jesús. Pero esa respuesta no es del todo precisa. Lo que realmente celebramos en Navidad es algo aún más profundo: la encarnación. La encarnación es el milagro más grande jamás contado. En Navidad celebramos el momento en que Dios, en su infinito amor, decidió hacerse carne y venir al mundo. No solo nació un niño, Dios mismo se hizo hombre, trayendo consigo el regalo más grande que la humanidad haya recibido jamás: la salvación. Jesús vino al mundo para romper con el pecado y abrirnos las puertas del cielo. Este es el verdadero significado de la Navidad:
recordar y celebrar que Dios nos amó tanto que decidió habitar entre nosotros para darnos vida eterna. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.